La hora de portalportuario.cl. Ingresen ahora a www.portalportuario.cl. Ya estamos a esta hora con Andrés Orrego, que es el director de Portal Portuario, que es un sitio en internet especializado en lo que se refiere a los puertos, a los contenedores, al flujo, al traslado y a un montón de cosas que están pasando. Y vaya que están pasando cosas. Aterrizó hace poco en nuestro país Andrés Orrego, estuvo en una visita obligada en Perú, porque tenemos la inauguración del muelle bicentenario en el Callao, que, escuchen esto, va a pasar a tener más o menos una capacidad de unos 3 millones de contenedores en este país. O sea, duplica prácticamente el Callao lo que venía haciendo hace un rato atrás. Hay información bien relevante. Yo no sé si vamos a entrar a comparar. Andrés, querido, ¿cómo te va? Buenos días, pero es bien importante lo que ha ocurrido con esta visita que has realizado en el Perú. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rolo? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, también para los auditores de la radio, ¿por qué no también para los lectores de Portal Portuario que tal vez nos están escuchando a esta hora en la radio? Hora de Portal Portuario y hora de Noticias Portuarias, hora del Perú. ¿Por qué no? Porque el puerto del Callao, como tú ya señalabas, inauguró la extensión del muelle bicentenario, que es una obra que se desarrolló en el Muelle Sur, que es operado por DP World Callao, una de las más grandes, está dentro de las más grandes empresas a nivel mundial portuarias, con presencia en 90 países. Allí estuvo la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y estuvo también el CEO global de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, quien destacó las cualidades del Perú como país. Aseguró que el Callao es en la actualidad el corazón económico del Perú, ya que el 90% de las actividades de importación y exportación pasan por ese puerto principal peruano, y dijo, entonces es lógico que DP World Callao tiene que ser un terminal marítimo de clase mundial para lidiar con ese flujo, y anunció nuevas inversiones. ¿Qué inversiones anunció específicamente? Dijo que había que aprovechar la posición estratégica del Perú en el contexto geográfico para ganar terreno en algo que se conoce como nearshoring, que es producir a gran escala en ciertos lugares específicos y empezar a movilizar esos productos a destinos o mercados cercanos. Esto es una tendencia que surgió después de la pandemia, o durante la pandemia, donde se empezó a ver que no era algo tan positivo depender tanto de la producción de China, y por lo tanto algunos países comenzaron a atraer inversiones, a atraer empresas manufactureras para producir en estos determinados territorios y aprovechar sus ventajas portuarias y logísticas para poder enviar esos productos a mercados cercanos. Rolo. Muy interesante, realmente muy interesante el avance del Perú. Explícame por qué Perú y no Chile, explícamelo. Voy a seguir con la visión que tiene Sultan Ahmed bin Sulayem. Dice, aquí en el país hay más oportunidades, me parece, porque pueden atender a sus vecinos, tienen buenas políticas económicas que promueven el comercio. Allá en Perú no hay inestabilidad. Allá en Perú, a pesar de los vaivenes políticos, hay una visión clara respecto de las políticas de desarrollo económico. Hay una constitución de 1993 que ha servido también como una hoja de ruta para el desarrollo del Perú. Los casos de corrupción se castigan con cárcel. Hay, por supuesto, también una cierta estabilidad social. No existe esto. ¿Se acuerda de frases, Rolo, como no al lucro? Sí. No son 30 pesos, o sea, no son 30 años, o sea, no son 30 pesos. Bueno, todas estas cosas no están en el Perú. No hay un cierto resentimiento hacia los empresarios y hacia la empresa, y eso también favorece las cosas en términos sociales y laborales, y permite que las empresas se empiecen a fijar en este país que está creciendo. El mes pasado, en el mes de abril crecieron más o menos al 5,2%. O sea, es un país que está realmente muy, muy bien parado en el contexto económico. Y como decía, la corrupción se castiga con cárcel. Los presidentes, si cometen faltas, si cometen delitos, se van presos, Rolo. Y eso claramente es un signo para el sector económico, para las empresas que buscan esta estabilidad, reglas claras, previsibilidad. Las reglas no cambian. Sí, pero todos sabemos, ¿no?, que Perú ha pasado por debilidades del sistema político. Probablemente el encierro de alguno de ellos y el entregarlos a la justicia pueda dar seguridad
en el marco legal de cómo son estos procedimientos, porque lo que ha ocurrido en nuestro... Chile siempre ha estado situado como uno de los países con mayor estabilidad dentro del continente americano, y también en términos políticos y económicos y sociales, pese a lo ocurrido el 2019, que es probablemente algo que todavía incluso está en estudio, y hay un montón de demandas que surgieron en aquella oportunidad que no han sido respondidas todavía, pero llama profundamente la atención que hay un deterioro también institucional del Congreso. Si hemos visto bastantes debilidades también allí en el sistema político, la inestabilidad política que tiene, hay un deterioro también institucional que podrían resumir un poco lo que ha pasado, yo diría, desde el año 2010 en adelante. Hemos tenido, ¿cuántos? 7 presidentes. Hemos tenido disoluciones también irregulares ahí en el mismo Congreso. Entonces, hay una inestabilidad política. ¿Esto no forma o hay algo más, Andrés, que quizás no lo sabemos, que son otros factores que puedan influir? No, lo que uno percibe, lo que uno ve y además lo que cuentan los actores del sector portuario es que estas cosas van corriendo por caminos separados. De hecho, la Autoridad Nacional Portuaria es una entidad relativamente joven, no debe tener más de 20 años y ha servido para justamente coordinar, planear y gestionar el desarrollo de los puertos del Perú, que eran muy similares a los chilenos, incluso un poquito más atrasados que los chilenos a comienzos de los años 2000. Y ya ves, el puerto del Callao está pasando de 1.3 millones de contenedores de 20 pies a 2,7 millones de contenedores de 20 pies de capacidad, esto en DP World Callao, porque APM Terminals, que es el terminal del muelle norte, es el vecino, digamos, de este puerto que se acaba, este terminal que se acaba de expandir, también va a pasar de 1.2 a casi 3. Con esto, el puerto del Callao va a llegar a una capacidad anual de casi 6 millones de contenedores de 20 pies. Esto es el doble que el puerto de San Antonio. El puerto del Callao, además, ya ha llegado al mes de mayo a mover más de 900.000 contenedores de 20 pies, y si hacemos hasta el mes de abril, y si hacemos una proyección a mayo, ya superó el millón, y en consecuencia San Antonio recién en mayo superó los 750.000 contenedores de 20 pies. Estamos lejos. Las diferencias son bastante grandes. Ya hasta abril el puerto del Callao había movilizado 19 millones de toneladas, básicamente un gran digamos, avance, un gran desarrollo en este puerto principal del Perú. Y le preguntamos al ministro de Transportes del Perú, Raúl Pérez Reyes, si consideraba que Chile era competencia para Perú. Y él sonríe, todos allá sonríen cuando uno hace esta pregunta. Y dice que no, que ellos están viendo que la competencia es Long Beach y Los Ángeles y Manzanillo, que está estos dos puertos primero en Estados Unidos y Manzanillo en México, que son los más grandes en la costa oeste del Pacífico, y que además son los que están mejor conectados con Asia. El puerto del Callao entonces se quiere transformar en este hub junto con el puerto de Chancay, porque también se le hizo la pregunta a la autoridad si el puerto de Chancay, que se proyecta como un gran megapuerto con mucha tecnología, con mucho desarrollo, iba a generar alguna disrupción en relación al puerto principal, que es Callao, y ellos dicen que ahí no hay competencia, que hay complementariedad, y que efectivamente a lo mejor al principio va a haber un efecto donde algunas cargas se van a desplazar al Callao. Ellos piensan que, de Callao a Chancay, ellos piensan que entre 200.000 a 400.000 contenedores en el primer año, pero este gran puerto o este gran eje entre Callao y Chancay va a traer más carga, y esta carga obviamente también va a tener destino o como destino los países vecinos, Chile, Ecuador. Ya, pero eso es brutal. Pues para nosotros, se va a concentrar este gran movimiento que tú señalas en el Perú, y probablemente lo que pueda ocurrir con Valparaíso o quizás San Antonio, cuando ya esté listo, porque estamos en vía de tener un gran megapuerto también acá, vamos a estar trabajando prácticamente para los peruanos. Me da esa sensación. Andrés, corrígeme si estoy equivocado. Bueno, el ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, dice que vamos a ser complementarios. Ahora, espérame. ¿Qué significa ser complementario? Esto hay que definirlo, ¿ah? Bueno, ahí yo quería hacer el punto, porque hay una diferencia en cómo se pronuncia la palabra o cuál es el tono que tiene la palabra complementario. Porque allá en Perú dicen sí, van a ser complementarios, y lo dicen con hasta yo diría con ternura, ¿ah? Acá es como con complacencia.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente ellos ven acá en Chile, en el Ministerio de Transporte, que el puerto del Callao, y lo dijo el ministro en el aniversario de la Cámara Marítima y Portuaria, que el puerto del Callao y el puerto de Chancay no los ve como una amenaza, sino como un complemento al sistema portuario de Chile. Ahora, también en este contexto, el presidente de la Cámara Marítima Portuaria, Daniel Fernández, en algún momento hicimos una entrevista con él en los días previos y nos comentaba que Chile pensó en tener un hub como el que se está desarrollando en el eje Chancay-Callao, y este se iba a ubicar en la comuna de Mejillones. Esto se planeó en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el objetivo de justamente concentrar cargas en un lugar que tenía ciertas ventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Habían aguas relativamente abrigadas, había una gran área para poder, digamos, acopiar carga. Este puerto o esta zona portuaria no estaba tan cercana ni tan próxima a una ciudad como lo es Valparaíso o San Antonio, por lo tanto no tenía esos problemas. Sin embargo, él nos contaba que esta idea finalmente no cuajó. Y con esto, entonces, Perú toma la delantera, desarrollando muy fuertemente Callao y, por supuesto, con este nuevo puerto que se va a emplazar a 80 kilómetros al norte, que es el puerto de Chancay, pero también hay otro puerto, que es el de Corio, lo comentamos hace un par de días también en este mismo espacio, que es un puerto que iba a ser, o se proyecta, se piensa que va a ser mucho más grande que el de Chancay. Entonces, Perú realmente ha tomado la delantera, la decisión, porque ellos ven que su posición estratégica en el Pacífico es ventajosa y evidentemente van a desarrollar las obras para poder lidiar con todo este flujo de carga y además, obviamente, servir de puerto concentrador para los países vecinos. ¿Y qué quiere decir esto? Que las cargas van a llegar hasta Asia y se van a repartir en buques más pequeños a los puertos de Chile, de Ecuador y de Colombia. Y bien, las exportaciones de nuestros países, de Chile, de Ecuador y de Colombia, también van a concentrarse en estos dos puertos a la espera de poder ser transbordados a otro buque de mayor tamaño que los lleve a su destino final. ¿Qué significa esto para Chile? Esta complementariedad, volviendo al centro de la pregunta, es que va a haber un flete extra que pagar y un tiempo extra, además que se van a demorar las cargas sin pensar el tiempo que va a permanecer ese contenedor con a lo mejor cerezas, arándanos, cobre o algún otro producto que se envíe en el puerto del Callao o en el puerto de Chancay a la espera de ser trasladado a su destino final. Escúchame, esto podría significar que camiones cargados con cereza, en vez de ir al destino de el puerto de San Antonio o de Valparaíso, el que se destinen, podrían ir hacia la frontera norte, pasar por el Perú y de ahí irse hacia Asia. ¿Podría ocurrir eso? No, lo que va a ocurrir es que este flujo interno se va a mantener. Por eso también, de todas maneras, no hay que claudicar en la idea de desarrollar Valparaíso y desarrollar el puerto exterior de San Antonio, porque estas cargas nacionales van a seguir llegando hasta estos dos puertos principales, también a los puertos de la región del Biobío, pero en vez de salir directamente a Asia, en el caso de que, por ejemplo, se llegara a terminar con el servicio directo Cherry Express, que es un servicio que las navieras establecen para conectar más rápido las cerezas con el mercado asiático. Bueno, si esto llegara a suceder, porque el puerto de Chancay es tan atractivo o tan atrayente para el flujo de carga y también para las navieras, los contenedores van a salir de los puertos chilenos, pero se van a trasladar a este eje concentrador entre Callao y Chancay para luego llegar a estos destinos finales. Eso es lo que se proyecta, eso es lo que piensan ellos que va a pasar y esa es la apuesta que ellos están haciendo. Ellos también saben y tienen claro que su debilidad es la logística, la conectividad terrestre, lo comentábamos hace también unos días, que las carreteras son un punto frágil en Perú, pero ya están tratando de resolver eso con el anillo vial que va a cruzar como una suerte de media luna el Callao, están también proyectando un antepuerto, están proyectando carreteras que van a conectar de norte a sur el país para soportar, digamos, este flujo adicional de carga que también se podría dar por vía terrestre a propósito de estos dos puertos. Ellos también liberaron el cabotaje y están pensando también a la par, y lo comentábamos de igual manera en este espacio hace algunos días, en este cabotaje regional. Ellos piensan que Chile debería liberar el cabotaje tal como lo hizo Perú y ser, comillas, un socio de Perú
para poder darle esa facilidad a las navieras de mover carga entre los dos países. Incluso ellos piensan que Ecuador y Colombia deberían hacer lo mismo para tener un eje de comercio intra-sudamericano que facilita entonces el transporte marítimo de comercio internacional, con obviamente un ganador, Perú, con un desarrollo portuario realmente impresionante, con tecnología, con carbono neutralidad. El puerto que se está inaugurando, este puerto que se inauguró, o este terminal más bien que se expandió, ya tiene una flota de camiones eléctricos y está proyectando traer nuevo equipamiento eléctrico, porque para el CEO global de DP World esto significa ahorros en mantenimiento, ahorros en combustible, y hace que la operación sea mucho más eficiente, mucho más fluida, y por lo tanto también rinde mucho más. Nos quedan 2 minutos tan solo para este espacio. Andrés, ¿cuántos camiones aduaneros y escáner tienen en el puerto previsto en comparación con los que tenemos nosotros? Y segundo, muy rápidamente, ¿qué pasa además con todas las normas y los permisos, que es una discusión grande que tenemos acá? ¿Es más fácil poder obtenerlos también? ¿Qué pasa con las normas también medioambientales? A ver si lo logras resumir en algunos minutos, por favor. Bueno, ellos van avanzando mucho más rápido en estas materias porque van haciendo todos estos estudios antes de que se presenten los proyectos, pero además el mecanismo es cuando, por ejemplo, se trata de puertos privados o de uso público o privados de uso privado, es que se genera una declaración de interés. Hay un señor, una empresa que viene, presenta un proyecto, este proyecto es analizado, luego si hay algún otro interesado, otra empresa que quisiera desarrollarlo, se lanzan a competir los proyectos y se elige el mejor, pero ya con los estudios y las direcciones técnicas, las operaciones de medio ambiente, todo ya más o menos avanzado, cosa que la tramitación salga lo más rápido posible y el puerto solamente se dedique a construir y a operar. Y respecto de la seguridad, los controles se han ido incrementando desde el 2016 en adelante. Los controles, hay muchos más dispositivos para escáneres, hay muchos más dispositivos para control. El puerto de Chancay ya va a tener todo este sistema de control plenamente integrado, y lo que nos contaba el presidente de la Autoridad Nacional Portuaria del Perú es que ya no se han detectado, por lo menos en el puerto del Callao, contenedores, y él lo llamó así, contenedores preñados con droga que sean del país. O sea, toda la droga que se ha detectado es porque viene de Ecuador, y esa droga se ha detectado gracias a la policía que opera en el mismo puerto y a los controles con escáneres y al perfilamiento de riesgo. Chile está también atrás en esto, Ecuador está avanzando, DP World Posorja ya tiene 100% del control de esta carga. Hay una ley del 2023 que obliga a los puertos ecuatorianos a tener el 100% de la carga escaneada. Eso está en proceso de instalación, y Perú también va en ese mismo camino. Gracias. www.portalportuario.cl para indagar un poco más, para seguir buceando en estas informaciones que son relevantes para el desarrollo portuario de nuestro país, de Latinoamérica, y de lo que, bueno, estamos informando hasta ahora con el avance importante del Perú. Un abrazo, Andrés, será hasta la próxima. Cariño, que estés bien. Un abrazo para ti y para los auditores de la radio. www.portalportuario.cl. Esto fue La Hora de portalportuario.cl.